Recibimos con mucha satisfacción y con todo el respeto que merece su función al señor Rostislav Yavoritsky, quien es el encargado de negocios de Ucrania en el Perú, es decir, la máxima autoridad diplomática de su país presente en el Perú. Señor Yavoritsky, muy buenas noches y muchas gracias por su presencia en RPP. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, cuéntenos por favor. En este momento ya es la madrugada en su país, son las 3:41 de la mañana. Díganos, por favor, cómo ha venido transcurriendo la noche en Ucrania y en particular en Kiev, por la capital, porque se nos había dicho que fuerzas rusas estaban cercando poco a poco la capital de su país. Sí, exactamente, señor. Continuamos, fue el segundo día de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. El ejército estaba haciendo frente a todos los ataques. Hubo y se penetraron algunos saboteadores rusos a la capital ucraniana. Pero acabo de leer que nuestro ejército liquidó cerca de 60 estos saboteadores rusos. También derribamos a un avión de marca Il ruso con militares de ejército especial. De acuerdo. Es decir, quiere decir, como yo antes decía ayer a muchos medios de la comunicación, que hoy en día el ejército ucraniano es mucho más preparado, mucho más hábil, mucho más fuerte. Que lo que era el año 14, cuando hubo enfrentamientos también, ¿no? Cuando cayó Yakunovich. Exactamente, sí. En comparación que 2014 casi no teníamos ejército como tal, como debe de ser. De acuerdo. ¿Qué perspectivas de solución ve usted? Porque de todas maneras la correlación de fuerzas militar es muy favorable a Rusia y parece claro que ninguna potencia extranjera va a entrar directamente a la guerra. Esto nos lleva a la necesidad de una salida diplomática. ¿Qué posibilidades ve usted de que se pueda hallar una salida diplomática? Yo veo igual como, lo que dice el presidente, porque él quien toma la decisión final es presidente con su equipo. Sí, él siempre, desde que está en poder, siempre decía que busca vías diplomáticas y está dispuesto a sentarse en la mesa para discutir. Hizo propuestas varias veces a parte rusa, pero por el momento Moscú no responde exactamente, o responde, luego rechaza, que con diferentes pretextos no quiere sentar. Y lo principal ahora que hay que detener toda esta agresión. De nuestra parte, Ucrania está haciendo frente militarmente y otros países, nuestros socios, todo el mundo tiene que hablar en una voz políticamente para que Putin da orden retirar sus tropas de nuestro territorio. De acuerdo. Ha habido una sesión también en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia es el único que puso un veto. Los 11 votaron a favor de una repudiación de la agresión rusa en su país, pero 3 se abstuvieron. Y son importantes: China, India y los Emiratos Árabes Unidos. Exacto. Así fue, lamentablemente. Pero vemos que la mayoría es a favor de detener esta agresión.
Ahora sí que tengo entendido que va a ser sometida esta resolución a Asamblea General, donde tienen que votar 193 países. Sí. En su opinión, señor encargado de negocios, ¿qué objetivos militares persigue Rusia con esta invasión actual? Objetivos es colocar a su manera nuevas fronteras, porque según quiere restaurar Moscú, imperio ruso de los tiempos de zar. Es decir, quiere ocupar todo territorio ucraniano. Y quién sabe qué va a pasar luego con otros países europeos. Si permitimos que actúe Kremlin de esta manera, él va a seguir seguramente violando el derecho internacional, continuando violando el derecho internacional y poniendo en amenaza a todos los demás países del mundo. De acuerdo. Entonces, usted y los oficiales de su país están interpretando que el objetivo es ocupar Ucrania para imponer las fronteras que Rusia quiere y a un gobierno títere. Obviamente, así parece que es, porque en primer lugar, cuando iba a reconocer, en la víspera de reconocer estas así llamadas repúblicas, la independencia de estas repúblicas, dijo que nada más va a meter sus tropas para estas repúblicas para proteger este territorio, pero luego empezó a invadir mucho más al fondo del país. De acuerdo. ¿Usted sabe quién controla el aeropuerto de Kiev a esta hora de la noche? Lamentable no puedo decir para no desinformarlo, pero ayer hablé con algunos conocidos por teléfono cuando empezó ataque por la madrugada. Estaban haciendo frente, disparando estos cohetes rusos que obviamente quieren apoderarse de los objetivos estratégicos, entre ellos los aeropuertos. De acuerdo. Muchas gracias, señor Jaborizhky. Sienta naturalmente nuestro respaldo, que fue explicado por la Cancillería, de rechazo a la agresión, que significa no reconocer las fronteras oficiales y al mismo tiempo atacar a la población civil, como hemos visto que ha sucedido en varias partes de su país.